Buenas tardes, Ah, profe. Buenas tardes, ¿Qué profe. tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta segunda clase en la que vamos a desarrollar el siguiente tema correspondiente a la unidad número 2 de la materia. Como podrán haber visto, aquellos que pudieron entrar al aula virtual, está disponible ya el material para descarga correspondiente a esta unidad. Y también está disponible el material para su descarga, el material correspondiente a la siguiente unidad, a la unidad número 3. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en la primera clase, en donde fue la clase de presentación, les había indicado que la modalidad de las clases iban a ser participativas, ¿sí? Esto quiere decir que eh, como idea o como es lo que pretendemos, digamos, es que ustedes puedan leer el material, descargar, leer o visualizar el material antes de empezar la clase. Y eso sí lo vamos a poder hacer ya en la clase que viene, porque ahí para la clase que viene ya tenemos el material disponible a la siguiente unidad. Por lo tanto, en la clase siguiente vamos a armar como una especie de, más que nada de debate, discusión. Ustedes van a traer sus dudas, sus preguntas, aquellos que quieran hacer alguna ampliación con los temas, no solamente de los temas correspondientes a la unidad número 3 que vamos a ver la semana que viene, sino también los temas que corresponden a esta unidad y también a la unidad anterior que vimos en la clase pasada. En la clase pasada, bueno, más que nada vimos conceptos básicos de lo que es la estructura, la arquitectura de, de .NET, en qué consiste el, en qué consiste todo lo que tiene que ver con el paquete de .NET, el Visual Studio, en qué está, cuáles son sus componentes, cuáles son sus partes principales, cómo, qué es lo que necesita una aplicación desarrollada en .NET para poder ejecutarse en una computadora, ¿sí? Más que nada vimos esa parte conceptual. Lo que vamos a ver hoy, eh, más que nada tiene que ver con ya lo que es la usabilidad de la herramienta que nosotros vamos a utilizar, valga la redundancia, que en este caso vamos a utilizar en la práctica principalmente el lenguaje de programación C Sharp, ¿sí? Ese va a ser nuestra principal herramienta de desarrollo y con la cual ustedes van a utilizarlo para programar, desarrollar los trabajos prácticos, que seguramente ya la próxima semana ya van a empezar a ver el trabajo práctico número 1, porque completando ya esta unidad que vamos a ver hoy, ya estarían en condiciones de poder comenzar con el desarrollo de los trabajos prácticos. ¿Sí? Eh, Bien, bueno, voy a presentarla. Bueno, no hay diapositiva, sino es el documento que ustedes tienen disponible en, en la plataforma, en el aula. Es en base a ese documento que vamos a trabajar. ¿Dónde está? Acá. Bien, ahí les estoy compartiendo el documento que ustedes tienen disponible en el aula virtual para que lo puedan descargar. Y de paso, bueno, fíjense en el aula, tienen en lo que es la unidad número 2 lo que son los videos complementarios. Los videos complementarios, ahí tienen un conjunto de videos, son varios videos que están, en realidad, bueno, es uno solo, pero bueno, está dividido en sus partes, este, que ustedes pueden ir visualizándolo a todos, comenzando desde, a ver, yo lo tengo acá, me aguardo en un momento, no sé si lo tengo comprimido o no.
Ahí está, estos son los videos. Módulo 2, y después empiezan lo que son las lecciones de cada uno de los videitos individuales que tiene la unidad número 2. ¿Sí? Son en total 31 videos. La duración aproximada de cada uno son 3 o 4 minutos. ¿Sí? Así que, a ver, yo voy a abrir uno, el video 1. No, a ver, tenemos lección 1, video 1. Buenas tardes, profe, ya tiene control del aula. Buenas tardes. Bien. A ver, este es el de la lección 1. Este sería el de la presentación. Hace poco, no me acuerdo dónde lo leí en realidad, pero bueno, me quedó grabado el tema de el idioma. Nosotros, es común que cuando nos encontremos con algún video que esté en español, eh, no con el audio latino, que es el que nosotros nos comunicamos, y más que nada tiene que ver, bueno, justamente, que es el lugar en donde nacimos y estamos acostumbrados y estamos familiarizados, y si de pronto tenemos una variación en la forma en que nosotros nos podemos comunicar y escuchar hablar a otras personas, en especial a la de España, eh, nos provoca cierta, lo digo también particularmente, cierta incomodidad algunas veces que es medio complicado, bueno, no tan complicado, sino medianamente complicado muchas veces de escuchar audios en español. Pero bueno, iba más que nada al tema de lo que uno está familiarizado. Y si le preguntamos, por ejemplo, a un español qué siente cuando escucha hablar a gente de nuestra zona, y seguramente va a opinar lo mismo, que es muy diferente y que si preferiría ver una película con audio latino o con el audio de su zona, obviamente va a preferir escuchar con el audio, con el idioma y el lenguaje con el cual está familiarizado y con el cual habla, justamente. Así que, bueno, este video es un video, bueno, esta serie de videos de un curso que se corresponde los temas justamente a temas de la unidad número 2. Bien, es más que nada una pequeña introducción y para que escuchen el audio de la persona que habla y que dicta este curso. Está muy interesante, si bien, bueno, la herramienta que utiliza es el Visual C Sharp 2005, pero bueno, básicamente, como les comentaba en otra oportunidad, los conceptos básicos que nosotros vamos a ver son aplicables a cualquier versión posterior del Visual Studio que ustedes quieran utilizar. Por supuesto, en la práctica y también en la parte teórica, vamos a utilizar principalmente la versión 2010. Y eventualmente, para más que nada para propósitos de aprendizaje, hemos cambiado a un curso que está basado en Visual Studio, en Visual C Sharp 2005, una versión anterior.
pero bueno, no hay inconvenientes. Ustedes van a ver que incluso la interfaz es prácticamente similar a la del Visual Studio 2010. No hay prácticamente muchas diferencias. Lo único que sí, bueno, a aquellos que no les gusta el audio en español, van a tener que hacer un esfuerzo en, en escuchar y prestar atención a todos los conceptos que en este video y en esta serie de videos les proporciono, ¿sí? Son en total, el primero, bueno, este último que abrí es el de una presentación. Más que nada les comenta de qué consiste y habla del Visual Studio, y después ya divide en 30 videos de aproximadamente 3 o 4 minutos. Algunos seguramente serán de 5 o 10, algunos por lo que estoy viendo, pero no son muy largos cada uno, así que uno puede organizarse. Pueden decir, bueno, hoy me voy a ver 5 videos, mañana voy a tener tiempo para 3, luego pasado mañana me veo unos 7, este, después unos 5 y por último los últimos 5. ¿Sí? Eso ya va a depender de ustedes, y para eso es porque está dividido en, en varios archivos individuales cada uno de las partes de este pequeño curso introductorio a C Sharp con este, la versión del Visual Studio 2005. ¿Sí? Bueno, esos son lo que corresponde a los videos complementarios de esta unidad. Tienen acá el PDF, que es el cual yo voy a utilizar ahora. Bueno, las actividades, he visto una pregunta, se me hace que nos está faltando configurar el tema de las fechas para que ustedes puedan ahí escribir sus consultas, sus preguntas, sus aportes, sus contribuciones, ¿sí? Para poder sumar a lo que es el tema de la participación activa. Que insisto, la participación activa en el aula virtual le suma puntos, tanto para regularizar como para promocionar. Y como les decía, está también habilitada la unidad número 3, ¿sí? Aquellos que ya quieran ir adelantando. De hecho, la clase que viene vamos a debatir sobre los temas de esta unidad, la unidad 2 y la unidad número 1. Y de paso, bueno, vamos a abrir un ratito el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. La primera fecha del parcial está estipulada para el 14 de mayo, ¿sí? Correspondiente a las unidades 1, 2 y 3. Con lo cual, podríamos decir que al día de hoy ustedes ya tienen todo el material para que puedan visualizar, para que puedan ver, para que puedan leer, ¿sí? Complementar con los videos, tanto de esta clase como la de las clases anteriores, y también aquellos que quieran ir adelantando este, acerca de la unidad número 3, que es el tema que vamos a ver la clase que viene, y en la cual yo les voy a pedir a ustedes que no quiero que sea como una clase de consulta, más que nada una clase de discusión, ¿sí? En la cual ustedes van a traer a, a la mesa, digamos, los temas que ustedes quieran profundizar o quieran compartir con sus compañeros, ¿sí? Pueden incluso también hacerse algún ejemplo y mostrarlo, compartiendo pantalla. Eso ya va a depender de cómo quieran ustedes eh, participar en la clase que viene, ¿sí? Bueno, y esta parte introductoria, pasamos a lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Corresponde al módulo 2 o unidad número 2, en la cual se ha dividido en los siguientes temas. Tiene que ver más que nada con las características principales del lenguaje. Recuerden, C# es el que hemos elegido. Este documento está dividido entonces en 5 partes principales. La primera de ellas corresponde al sistema de tipos, ¿sí? El segundo a las clases y estructuras. El tercer tema al manejo de excepciones o al control de errores, también se conoce de esa forma. Los últimos temas, eventos y delegados. Y por último, el tema de atributos.
Principalmente, y ya les voy adelantando, en la práctica nosotros vamos a ver hasta el tema 3 y el tema 4 hasta la mitad, ¿sí? Es decir, hasta el 2,4,5, por así decirlo, ¿sí? Si es que le queremos dar una asignación numérica, ¿sí? Hasta la parte de venta. El tema de delegados y atributos, vamos a verlo, más que nada la parte conceptual. En la práctica muy poco lo vamos a utilizar. Sí lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, en el segundo cuatrimestre. Ahí sí vamos a profundizar ese tema, ya en la práctica. Bueno, habíamos adelantado algo en la clase pasada, más que nada comentándoles acerca de justamente este mismo documento, acerca de los tipos de datos que tenemos en .NET. Nosotros tenemos un sistema de tipos en donde podemos definir, utilizar, declarar distintos tipos de datos, como por ejemplo datos numéricos, datos de tipo cadena, listas, vectores, las clases también, ¿sí? Todos estos tipos o tipos comunes se conocen como que forman parte de la CTS o Common Type System, ¿sí? Es en este módulo en donde están definidos todos los tipos que ustedes van a poder utilizar en .NET. También se conoce como sistema de tipos comunes de .NET. Tenemos los tipos primitivos, ¿sí? Recuerden que, bueno, ya cuando empecemos a utilizar la herramienta, ustedes se van a encontrar con la posibilidad o la disponibilidad de una mayor cantidad de tipos de datos. Pero tenemos aquí un conjunto que serían los tipos primitivos o principales o básicos, ¿sí? Por darle otro, otro nombre similar para poder conceptualizarlo mejor. Tenemos en lo que es .NET y una clasificación en lo que es C Sharp 2010 en este caso. Si tendríamos, por supuesto, ahora para ver Visual Basic, acá se agregaría otra, otra columna. Si tendríamos también Visual C++, también se agregaría aquí otra columna. Todos van a depender del .NET Framework, ¿sí? En donde están almacenados o declarados dentro de un espacio de nombres en común llamada System, ¿sí? Ahí están todos los tipos que nosotros tenemos disponible en el .NET. Y cuando vamos a utilizar un lenguaje, en este caso C Sharp, podemos utilizar así tal cual como ustedes están viendo en pantalla, system.boolean, o bien podemos utilizar el alias, para lo cual en C Sharp tiene estos nombres que están clasificados acá en la columna de la derecha. Para los tipos de datos lógicos, boolean, tenemos bool, byte. Para los tipos de datos numéricos enteros, tenemos el int16 o system.int16 y el alias para el mismo es short int32. Este sería, digamos, el que más utilizaremos, el int32. Bueno, acá no me sale el tamaño, pero si ustedes buscan en la página oficial de la biblioteca del Visual Studio, biblioteca de ayuda, ahí van a tener una clasificación en donde van a poder ver el tamaño o la capacidad de almacenamiento de los tipos de datos numéricos, ¿sí? Ahí van a ver el tamaño de int16, que se supone, bueno, es más chico. Este es el término medio y este para almacenar en numéricos enteros de tamaño considerable, grande. Su equivalente o su alias en C Sharp es el tipo long. Por ejemplo, bueno, acá yo ya tengo abierto el mismo proyecto de la clase pasada. Vale, vamos a empezar de cero. Bien, aquí yo ya tengo abierto el proyecto. En la parte derecha tenemos lo que es el explorador de soluciones. Si ustedes no la tienen o por algún motivo le dieron sin querer en cerrar, ustedes pueden volver a ver
la ventanita, esta, esta y todas las otras ventanas que ustedes cerraron y quieren volver a ver, lo pueden encontrar acá a propósito voy a cerrar todas, esta, de las derechas. Pueden volverla a ver acá, en el menú, ver, tienen acá explorador de soluciones. O si no, también sus teclas rápidas, control W, S. Si quieren hacer uso de las teclas rápidas, control W, S. ¿Sí? Esto es muy útil cuando uno ya se familiariza con las herramientas, eh, quiere hacer, por supuesto, las cosas más rápido y uno ya empieza a aprender cosas para aumentar la velocidad y la productividad. Y es ahí en donde uno ya se hace cada vez más avanzado en el tema y empieza a utilizar eh, cositas disponibles para ayudar justamente a hacer las cosas más rápido. Y una de ellas, bueno, es las teclas de acceso rápido. La más común que nosotros conocemos y la que bueno, particularmente yo conozco es control C, control X, control V. ¿Sí? Ahora estoy utilizando mucho control R en el Windows para ejecutar comandos directamente desde la ventana de comandos. Eh, bueno, abierto el explorador de soluciones, tenemos la solución propiamente dicha, que es la que vimos en la clase pasada de crear una. Lo vimos muy rápidamente, esto lo van a ver por supuesto más en detalle en la práctica, en donde había agregado un proyecto y fíjense la estructura del proyecto. Tenemos el nombre del proyecto, tenemos carpetas eh, dentro de la misma, dentro del mismo proyecto. Una es properties o propiedades, otra es reference o referencias. Y tenemos acá este icono que no es una carpeta, pero parece serlo. ¿Sí? En realidad es nuestro formulario, nuestra interfaz de usuario que vamos a utilizar para que el usuario pueda interactuar. Y por último acá tenemos un archivito solo, suelto, que dice program.cs. Este archivo es importante, no lo vayan a eliminar, porque contiene el punto de entrada o punto de partida de nuestra aplicación. ¿Sí? Tiene la clase principal de nuestra aplicación, que es la clase program. Es una clase estática, ya vamos a ver en detalle en este PDF. Atributos, que es el último tema de este PDF. Los métodos, en este caso el main, que es el principal de nuestra aplicación, que es el primero que se va a ejecutar. Y luego líneas ejecutables que declaran, inicializan ciertas configuraciones previas de nuestra aplicación. Y acá tenemos una tercera línea que dice application.run y entre paréntesis vemos que tiene un parámetro que dice new form 1. Esto quiere decir que cuando nosotros ejecutemos o compilemos, le demos acá en este botoncito que dice play o con la tecla F5, el primer formulario que se va a mostrar o la primera ventana que se va a mostrar es el que tiene nombre form 1, ¿sí? Y nuestro proyecto ese es este que está acá. Si ustedes tendrían más proyectos, más formularios, pueden elegir acá cuál es el primer formulario que van a visualizar. Por defecto, bueno, ustedes ven acá, este formulario no tiene nada, tendrá un ancho y alto por defecto, un nombre por defecto también, otras cositas también por defecto, pero si vamos acá a abrir esta carpeta, o que parece carpeta, digamos, que está dentro de Form 1, fíjense que es .cs, tenemos acá form1.designer.cs, y después tenemos otro que dice form1.resx. Si abrimos esta, por ejemplo, vamos a ver acá, y nos vamos a encontrar con código, en C#. Si seguimos abriendo y visualizando el código,
vamos a ver mucho código que por defecto C# cada vez que ustedes agreguen un formulario, agrega este código, ¿sí? Que no es más ni menos, fíjense que Form 1, ustedes bien tienen que ver este, a Visual Studio y a C# todo como un objeto. Si aquí estamos viendo algo en forma visual, que es una ventana para el usuario, tengan que tener en cuenta que en alguna parte esto está definido como una clase, ¿sí? Ya que todo en C# es un objeto, o en .NET todo es un objeto, o seguramente van a ver en alguna parte o van a escuchar hablar, piensa en C#, piensa en .NET, piensa en objetos. Es decir, pensamos todo en objetos, 100% en objetos. Entonces, esto quiere decir que internamente, en alguna parte, este formulario fue definido como una clase, ¿sí? Y por supuesto ya sus propiedades internas para poder crear la parte visual, ejecutar código inicial, inicializar los componentes, inicializar algunas propiedades por defecto, como les comentaba recién, el tamaño, el alto, el ancho, eh, un nombre, eh, el nombre del objeto, el nombre que se muestra en el texto, ejecuta un, un evento al inicio, ¿sí? Porque en realidad hay un evento, cuando yo le di doble clic en la clase pasada, me creó un método asociado al evento load, ¿sí? Al evento que se carga cuando inicializamos la ejecución de esta aplicación y cuando se inicializa la visualización de este formulario en particular, ¿sí? Cada formulario ustedes pueden crear su método load para ejecutar ciertas acciones cuando se carga, ¿sí? Load, bueno, si lo traducimos, es carga en castellano, y esto quiere decir que cuando se carga, cuando se está cargando en memoria. Tenemos, por defecto, también espacios de nombres, como les comentaba. Tenemos Using System, que es el principal, y como verán, tienen algunos agregados y adicionales para otros tipos de usabilidad que ustedes puedan tener este, o que ya tienen listo para utilizar, ¿sí? Si quieren utilizar, por ejemplo, listas, acá ya viene por defecto la posibilidad de utilizar las clases de system.collection.generic. Pueden crear arreglos, vectores, ¿sí? Y todos esos componentes están definidos y forman parte de este espacio de nombres, que es un espacio de nombres dentro de otro espacio de nombres llamado collection, y este espacio de nombres collection es o forma parte de este otro espacio de nombres. En un momento, voy a abrir la puerta. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de tipos, todos los tipos están definidos dentro de un espacio de nombres común en en .NET, ¿sí? Si abrimos Visual Basic, si abrimos un proyecto en Visual C++, nos vamos a encontrar con este nombre en común, System. Si queremos definir una variable numérica, por ejemplo, lo podemos hacer de esta forma. System.int32 y ahí la podemos inicializar. O también podemos hacer uso de lo que es el equivalente o el alias de nuestro lenguaje que estemos utilizando. Por ejemplo,
int num2 y le asignamos cualquier valor entero, ¿sí? Luego podemos hacer una operación. Acá puedo utilizar directamente int32. ¿Sí? Fíjense que acá he declarado 3 variables utilizando 3 formas diferentes y equivalentes en este caso, que hacen referencia a la misma acción. Es declarar una variable de tipo numérica y cuyo tipo es entero. Y fíjense que acá yo hice y seguí la ruta del espacio de nombres del cual forma parte este tipo de datos. Aquí hice uso del alias disponible en C# y acá hice uso de el nombre que tiene en .NET dentro de System, pero no haciendo uso de la ruta, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Siguiendo la ruta, y lo puedo hacer y escribir sin escribir System al principio, porque ya tengo esta instrucción, using.system. Si no la tendría, fíjense qué pasa si yo la borro. Aquí ya tengo un error, ¿sí? Dice, no se puede encontrar el tipo o el nombre de espacio de nombres int32. Entre paréntesis y entre signos de preguntas dice, falta una directiva using o una referencia de ensamblado, ¿sí? Cuando se encuentren con, fíjense que acá también me está dando un error, ¿sí? Porque este parámetro, forma parte de el espacio de nombre system. Entonces tengan en cuenta que cuando a ustedes les aparezca un error de este tipo, falta una directiva using o una referencia, es porque les está faltando acá definir el espacio de nombres donde está definido, declarado, el objeto que ustedes quieran utilizar. En este caso es un tipo de dato. Por supuesto, si ustedes se acuerdan de memoria, yo lo voy a borrar de nuevo. Si se acuerdan de memoria, simplemente ustedes pueden completar de esta forma y acá solucionarlo de esta manera. Y listo, se termina el problema. Pero recuerden que acá yo ya estoy escribiendo, estoy gastando recursos en escribir más de la cuenta. Algo que yo puedo evitarme simplemente con agregar la línea correspondiente al espacio de nombres donde ya sé que están definidos estos tipos de datos y estas clases, parámetros. Que podemos utilizar, ¿sí? Entonces tenemos a la izquierda cómo está definido en .NET y a la derecha en su alias equivalente en C#. El único que no tiene alias es este tipo de datos, system.datetime, para la fecha y hora. Si ustedes lo quieren utilizar, tienen que escribirlo tal cual como suena, ¿sí? Datetime, por ejemplo, para poder utilizar un tipo de datos fecha hora, tienen que declararlo o inicializarlo de esta forma. No tiene un alias, ¿sí? Se escribe directamente datetime o datetime, así como se escribe. Bueno, el tema de los sufijos, esto vimos un poquito en la clase pasada, más que nada tiene que ver cuando están utilizando tipos de datos numéricos
y en algunos casos utilizan un entero corto, en otros casos utilizan un entero largo, en otros casos utilizan tipos numéricos separados por coma, es decir, con separadores decimales, ¿sí? Este, muchas veces uno quiere hacer una operación, un cálculo, una operación matemática, y se encuentra que por un lado tienen un valor numérico, numérico entero, y por otro lado tienen un valor numérico decimal. Pueden surgir errores, ya que cuando queremos asignar, por ejemplo, un valor numérico entero en un tipo de datos, por ejemplo, decimal, el compilador no sabe exactamente qué tipo de datos es el que se está utilizando. Ustedes tienen que especificarlo utilizando lo que se conoce como sufijos o caracteres identificadores. Tenemos aquí una tablita para el nombre que van a tener los sufijos. Los que sí tienen son los tipos de datos long. El nombre o la letra para el sufijo en C# es la letra L mayúscula, el float, F, double, la D, los tipos de datos decimal, M, y así con para los enteros sin signo o unsigned int, uint, en otra forma de decirlo. Su sufijo es ui, los ulong, ul. ¿Sí? Son una clasificación de los sufijos que pueden utilizar. Y veamos acá un pequeño ejemplo para la utilización de sufijos. Por ejemplo, si queremos asignar un valor literal, por ejemplo este, que verán es un numerito bastante largo, a un tipo de datos decimal. El compilador de Visual C# nos va a avisar de que no se puede asignar un valor doble a uno decimal. Porque si ustedes los ponen de esta forma, en forma literal, el compilador interpreta por defecto que se trata de un tipo doble, ¿sí? Y nos recomienda que utilicemos un sufijo m en este literal. Veamos, acá yo voy a poner este mismo número. Ahí está. Dice representa un número de punto flotante de precisión doble. El literal de tipo double no se puede convertir implícitamente en tipos de datos decimal. Utilice el sufijo m para crear un literal de este tipo. Bueno, cuando hablamos de literal es cuando le asignamos un valor propiamente dicho, literalmente, digamos. ¿Sí? No le estamos asignando otra variable, por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? Cuando decimos literal es cuando le asignamos literalmente un valor a una variable. En este caso tenemos un problema de tipos de datos que el compilador asume y con lo cual nosotros queremos definir, no lo puede interpretar. Ahí está. Entonces yo le pongo acá una M y le indico que este número es del tipo de datos decimal. Y después, bueno, por supuesto ya haremos las operaciones correspondientes. Acá aparece en color verde, ¿sí? Abajo de la variable. Cuando es en color verde, son más que nada advertencias, ¿sí? Ustedes pueden compilar, pueden ejecutar la aplicación, no hay problema. Pero cuando tienen un error, en este caso en tiempo de desarrollo, ahí ya no pueden compilar. ¿Sí? Si ustedes quieren ejecutar, les va a decir que hay un error de compilación. ¿Sí? Desea continuar, ejecutar la última versión generada correctamente. Cuando ustedes le dan que no, vuelve y les muestra una ventana donde les da un detalle, que es lo mismo que le aparece acá cuando ustedes pasan el cursor, ¿sí? Y el mismo texto, dónde se encuentra ubicado, en qué línea está, en qué columna y el nombre del proyecto. Y todos esos detalles tienen en la ventana de errores
que les aparece. Es muy común cuando ustedes se ejecutan, yo lo voy a ejecutar de nuevo, no hice ningún cambio, y ustedes les dan que sí. Eso significa que sí se va a compilar el proyecto, pero tengan en cuenta que no es el proyecto con estas líneas o con anteriores o con cualquier otra que ustedes hayan realizado, sino que se va a ejecutar con una versión anterior, ¿sí? Es decir, la última versión ejecutada correctamente, en otras palabras. Fíjense que yo le doy que sí, y se compila, ¿sí? Bueno, acá me mostró un mensaje, por algún lado debo tener un message box, y ahí se vio el formulario, ¿sí? En otras palabras, se ejecutó, se mostró, pero no estamos viendo esta versión. Para poder ver esta versión, primero tenemos que corregir el error, ¿sí? Ahí está. Corregimos el error y recién podemos compilar con la última versión que hemos desarrollado. Bueno, por supuesto acá no hay nada, pero cuando a ustedes les aparezca y le dan que sí, no están ejecutando la versión que ustedes están haciendo en ese momento, sino que se va a visualizar una versión anterior que sí fue compilada correctamente. Bueno, aquí hay más detalles, pueden profundizar. Bueno, progresiones numéricas implícitas automáticas. Esto, bueno, más que no es muy común que lo utilicemos, pero se puede dar, ¿sí? Cuando queremos asignar un valor este, pequeño a otro tipo de datos de mayor capacidad. Por ejemplo, nosotros si definimos un, un entero chico, int16, vamos a poner i16, ponemos 55, y acá tenemos un int64. Y le asignamos en esta variable i64, le asignamos la variable de tipo de datos int16. Y como verán, no pasa nada, no hay ningún problema. Aparte, digamos, el número es pequeño, ¿sí? El tema es cuando yo quiero hacer lo contrario. Quiero asignar un valor numérico con un tipo de datos grande, en este caso, un long, un int64, en una variable cuyo tipo de datos es pequeño, int16, ¿sí? Ahí se puede dar el problema porque C# lo que va a hacer es recortar ese valor y no lo va a poder realizar, a menos que se especifiquen, se hagan o se coloque una instrucción que la vemos más adelante, acá, ¿sí? Esta, un check, ¿sí? Ese es como el parseo que no, profe. O parsear, Claro, no sé cómo similar se al dice. parseo, exactamente. Este sería, digamos, un parseo, ¿sí? Para hacer una conversión explícita. Por ejemplo, tenemos un número, una variable de tipo int, y tenemos una variable que ha sido declarada como entero largo, ¿sí? Pero yo les quiero asignar a un entero mediano, el int32, que es el común, ¿sí? Si es que este valor no es muy grande, yo lo puedo parsear, ¿sí? Lo puedo convertir anteponiendo entre paréntesis el tipo de datos al cual corresponde, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, cuando queremos hacer al revés y nuestro número es grande y queremos asignar a una variable
cuyo tipo de datos es pequeño, en este caso int16 o short, acá hizo uso del alias, y yo acá en el proyecto utilicé int16, no hice uso del alias, más que nada cuestión de costumbre, ¿sí? Cuando queremos hacer al revés, ahí sí hay que emplear otras instrucciones para hacer que que el compilador pueda compilar correctamente. Dice, cuando convertimos un literal de tipo entero de mayor capacidad en uno que tiene menos, o sea, más chico, el compilador va a producir un error, porque sabe de antemano que el valor grande no cabe en el pequeño, lógicamente. Entonces, este comportamiento lo podemos cambiar de forma que si hacemos ese tipo de conversión, solo almacene en el tipo de menor capacidad el valor que pueda soportar, es decir, el valor que se banque, y va a desechar el resto. Pero ahí tengan ustedes en cuenta que van a sufrir pérdida de datos, ¿sí? Si es que el dato que ustedes están queriendo almacenar es un dato crítico, nunca se les ocurre utilizar esto, ¿sí? Si es para propósito de funcionamiento y quieran evitar que en tiempo de ejecución le dé un error, bueno, ahí sí, utilicen uncheck, ¿sí? Eso más que nada depende de la situación, ¿sí? Si es un dato de crítico, en tiempo real, en una situación real, en la cual pueden perder datos, ya que esto lo va a cortar, va a desechar lo que no quepa en esta variable, cuyo tipo de dato es más chico, no hay problema, utilicen uncheck. Si es crítico, no es recomendable, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, acá hay más ejemplos de lo mismo, ¿sí? De conversión. Y estos también van a utilizar funciones de conversión. ¿Cómo convertir tipos de datos en otros tipos de datos? En, en .NET hay un método en común que tienen todos los objetos, ¿sí? Recuerden, vimos en la clase pasada una estructura de árbol, en donde el primero de ellos, en la raíz, teníamos el tipo de datos object, ¿sí? Porque de ahí se derivan todos los tipos de datos en .NET. Y todos tienen un método en común que se llama toString, ¿sí? Este método lo que hace es, bueno, convertir a tipo cadena los tipos de datos que lo pueden soportar. Dice, bueno, aunque C# no dispone de funciones de conversión, .NET Framework sí que las tiene, además de que los propios tipos de datos soportan algunas, por ejemplo, para convertir un valor numérico en un tipo de datos tipo cadena, podemos utilizar el método toString, que todos los tipos de datos de .NET lo tienen, como les decía recién. Pero si queremos realizar otras conversiones entre distintos tipos de datos numéricos, aquí vamos a emplear la clase convert, la cual, bueno, ya tiene otros tipos de funciones adicionales. Veamos un ejemplo. Tenemos, a ver, bueno, esto lo voy a comentar. No, lo voy a borrar directamente. Acá el ejemplo convierte una variable m. Bueno, vamos a suponer que m es del tipo de datos cadena e i es del tipo de dato entero, ¿sí? Vamos a definir acá string cadena y acá nomás la vamos a inicializar y vamos a poner cualquier valor, 101, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos un tipo de datos int numérico sin inicializar. Y lo que yo quiero hacer es guardar en num un tipo de datos de tipo cadena. Estos se van a encontrar cuando ustedes tienen cuadros de texto en pantalla. Veamos acá esta parte. Vamos un ratito nomás. ¿Dónde está? Textbox. Ahí está. Cuando le presentan al usuario cuadros de texto para ingreso de datos, ¿sí? Todo lo que ustedes introduzcan en estos cuadros de texto son cadenas, ¿sí?
Si ustedes quieren guardar un valor numérico, sí o sí tienen que realizar una conversión. Supongamos que ese cuadro de texto, en ese cuadro de texto, ustedes ingresaron 101, ¿sí? Y yo lo tengo que convertir a numérico, que es lo que tiene mi tabla en mi base de datos, de ese tipo de datos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión. Alum, escribimos el nombre de la clase, convert en este caso, y ¿a qué lo vamos a convertir? To. En este caso, fíjense que ya por defecto me sitúa en el tipo de datos que se corresponde con el tipo de datos de la variable num. 32 y pongo acá cadena. Hay una cosita que también acá les voy a adelantar. Fíjense que dice 1 de 19. Esto hace referencia a lo que se denomina sobrecarga. Sobrecarga son diferentes tipos de parámetros que podemos utilizar en un mismo método. Fíjense que acá tenemos al método toIn32, pero si yo tengo, por ejemplo, otro tipo de datos booleano, por ejemplo, eh, o si acá nomás quiero utilizar un tipo de datos fecha, bueno, por supuesto ahí me va a dar un error, pero fíjense acá, tenemos la primera sobrecarga, veamos todos los que soporta. La segunda, tipo de datos byte, puedo convertir un byte en numérico, sí. Puedo convertir un tipo de datos carácter en numérico, sí. Ah, sí, datetime también lo puedo utilizar. Tipo de datos decimal, es decir, prácticamente todos los tipos de datos primitivos que tenemos en C# podemos convertir de uno a otro, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos la cantidad de sobrecarga. Entonces acá vamos a poner cadena. Y ya podemos compilar. Con F6 podemos compilar la tecla F6 y acá abajo me dice compilación correcta. Este código fue compilado correctamente. Tipos por valor y tipos por referencia. Este concepto es importante cuando utilicemos funciones o métodos, en este caso en C#, cuando vamos a necesitar pasar, en realidad por defecto todos los tipos de datos que se pasan entre métodos, por defecto es por valor, ¿sí? Cuando se hace una copia de la variable en memoria y ustedes dentro del método pueden cambiar, modificar su valor y por fuera el valor de la variable permanece inmutable, ¿sí? En cambio, si ustedes pasan por referencia a un método, están pasando la referencia o la dirección de memoria, por lo tanto, cualquier cambio que ustedes hagan dentro de un método, eh, a esa variable que fue pasado por referencia, se va a actualizar o va a quedar actualizada, ¿sí? Bueno, en este caso, bueno, no son los parámetros, sino que más que nada son tipos, ¿sí? A los tipos de datos por valor y tipos por referencia. Bueno, acá hay ejemplos. Diferencia de tipos. Acá, fíjense que tiene la palabra reservada var. Cuando ustedes escriban de esta forma, ¿sí? Var, un nombre de la variable y un valor, lo que va a hacer este C# es, al compilar, interpretar de qué tipos de datos o a qué tipos de datos corresponde esta variable, ¿sí? La va a convertir automáticamente. Si ustedes hubieran escrito, por ejemplo, var, eh, vamos a poner variable, y ponen de esta forma, ¿sí? C# la va a interpretar como que esta variable es del tipo string, ¿sí? Y para comprobarlo hay una forma, messagebox.
.show variable punto. Acá hay un método que también es muy útil, que es el getType, ¿sí? Para obtener el tipo de datos de lo que yo quiero averiguar. En este caso yo quiero averiguar el tipo de datos de variable. Yo por supuesto acá ya lo estoy viendo y puedo interpretar fácilmente de qué tipo de datos de variable es de tipo string. Pero ¿qué pasa si están recibiendo una cadena? Perdón, una variable que viene de otro método, un parámetro cualquiera, que viene de otro método. No sabemos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren averiguar el tipo, pueden hacer este, esta pequeña ayudita con llamando al método getType y luego su string para poder convertirlo a cadena y poder utilizarlo en el message box, ¿sí? Acá yo lo voy a poder, lo cambio y veamos qué pasa. Y ahí está, system.string, que es lo que esperaba, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, cambio y pongo 789, vamos a ver cómo lo interpreta C#. Y lo interpretó como de tipo int32, ¿sí? Profe, Sí, ¿y ese tipo de valor de variable puede ir sí. cambiando dentro del programa? El tipo de datos, no, ya está declarada, ya está definida. Cuando vos le Claro, pero asignes un valor, claro, puede ir cambiando. Sí, fíjate que si yo acá, veamos, hagamos esta prueba. Eh, a variable, ahora le asigno texto. Y ahora, fíjate que yo ya lo quiero volver a utilizar y ahí ya me marca un error. ¿Sí? Dice, no se puede convertir implícitamente un string en int. Listo, ya no puedo porque ya lo utilicé. Y ya el compilador en tiempo de desarrollo ya me interpretó de qué tipo de datos se trata. Ah, claro, entonces ya no puede cambiar de tipo. Ahí ya no puede cambiar de tipo. De que Bien. la puedes utilizar, sí. Utilizar en cualquier otra parte, sí. Pero cambiar el tipo ya no podés. Y ahí ya te lo detectas y ya. Variables y constantes. Bueno, bueno, el ejemplo más común siempre, muy poco uno utiliza las constantes. Tienen esta palabra reservada, const, y le asignan un tipo de datos, el nombre y un valor por defecto. Y de esa forma ustedes ya tienen la constante para ser utilizada en, en su proyecto. Eh, es similar, digamos, a las variables, pero bueno, recuerden que una vez declarada una constante, su valor ya no puede ser modificado, ¿sí? Es cuando ustedes tienen un solo valor fijo que quieran declarar o utilizar al inicio de su aplicación, utilizan una constante o un valor inicial. En este caso tenemos una constante máximo y le asignan un valor inicial de cierto valor. En este caso el que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Bueno, declarar variable lo estuvimos viendo recién, cómo hacemos para declararlo. Cuando tienen varias variables del mismo tipo, pueden separarlas por coma. Fíjense que acá yo en los ejemplos, en algunas las he inicializado y en otras no, ¿sí? Esto quiere decir que ustedes pueden declarar e inicializar al mismo tiempo, ¿sí? En la misma línea, o bien declararla y después asignarle un valor, ¿sí? Yo tranquilamente podré haber hecho esto también. Listo. Ahí está, ¿sí? Entonces declaro una variable y ahí seguido le asigno un valor, ¿sí? O bien, como estaba al principio, declaro la variable y más abajo hago la operación. Todo depende siempre, más que nada
En este caso yo lo hice así para focalizar, digamos, qué es lo que quería hacer, por eso es que lo hice separado. Vas a asignar un valor inicial. Fíjense que también en la misma línea, si tienen varias variables del mismo tipo, también pueden inicializarlas. Pueden hacer uso de los sufijos también, ¿sí? Fíjense que este 22,5 o punto 5 es del tipo de datos doble. Si nosotros no ponemos el sufijo, me va a dar un error cuando yo quiera declarar esa variable como de tipo decimal. Bueno, tipo de datos carácter. Los tipos de datos carácter, bueno, tal como comentamos anteriormente, es un caso especial. Realmente es un carácter Unicode, es decir, tenemos la tablita, ustedes la pueden buscar por internet, en que cada carácter de esa tablita tiene asignado un valor numérico, ¿sí? Por lo tanto, los caracteres también pueden ser tratados como numéricos, ¿sí? Como le dice acá, internamente es un valor int, es un valor numérico, ¿sí? Eso pueden practicar. Es decir, también si es un valor numérico, podemos hacer operaciones. Podemos hacer operaciones, pero cuando tenemos declarado como carácter, y si hacemos la conversión o la utilización como numérico, ya no podemos hacer el proceso inverso. Hay que volver a convertir. Dice, si queremos volver a convertir el contenido de la variable i en un valor de tipo char, tenemos que hacer uso de la conversión, o cast, el casteo, o bien utilizar la clase convert, ¿sí? Fíjense acá en este ejemplo tenemos una variable char llamada C3, hizo la conversión a char, la variable i2, que era de tipo, ¿dónde está i2? Numérico, por acá tiene que estar. Ahí arribita no estaba, profe. Arriba, De tipo int. que es de tipo int. Bueno, i2 es de tipo int, ¿sí? La convertimos este, con el casteo a char, ¿sí? Y luego a C4 utilizamos el tipo de la clase convert para convertir la variable i2 que es de tipo numérica, entera, ¿sí? Entonces, de, de char a int podemos convertir en forma implícita, pero si quiero convertir un entero a carácter, hay que hacer uso de la conversión, ¿sí? O K, o utilizando la clase convert, ¿sí? Esto lo pueden ver en detalle en el ejemplo. Bueno, tenemos los strings. Hay, fíjense acá en este ejemplo, tenemos un string en donde estamos haciendo lo que sería, digamos, una concatenación. Hay algo, a ver, si es que lo dice acá, dice, las cadenas en C# son inmutables. Esto quiere decir que una vez que hemos creado una cadena y la modificamos, se va a crear una nueva cadena y se va a desechar la cadena anterior. Por ejemplo, acá tenemos el string S1 y si hacemos esto, por ejemplo, a S1, le asignamos lo que tenía S1 más mundo, todo lo que tenía anteriormente S1 ya quedó desechado, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer operaciones con cadenas, concatenar, unir, separar, u otras operaciones más complicadas, más complejas, quiero decir, para ello hay una clase especial y esa se llama String Builder, ¿sí? Con esta clase ustedes pueden, e incluso es más eficiente, como lo pueden ver seguramente acá en una parte, para mejorar el rendimiento de las cadenas, podemos utilizar la clase String Builder. Fíjense que la operación anterior, que era concatenar y crear una cadena que diga hola mundo, hemos declarado una variable de tipo String Builder y hacemos uso de los métodos que en ella contiene, ¿sí? Entonces yo voy a copiar esta y fíjense que no solamente esto va a estar disponible, sino que si yo voy acá a SB, punto, ¿qué tenemos? Aparte del agregar el append,
tenemos para borrar, copiar otra cadena, hacer comparaciones, insertar en medio de una cadena, saber el tamaño o la longitud, la máxima capacidad, un montón de otras características más que podemos hacer con las cadenas y haciendo uso de esta clase, String Builder. ¿Sí? Si son operaciones sencillas, yo quiero mostrar, por ejemplo, el nombre y el apellido, bueno, tranquilamente hago esto. ¿Sí? Una variable llamada apellido y otra llamada nombre, agrego una coma en el medio y listo, una cadena sencilla. Pero ya cuando aparecen más operaciones con cadenas más complejas, que involucran más palabras, lo más eficiente es utilizar String Builder. ¿Sí? String Builder. Bueno, incluso acá lo dice, si vamos a hacer más de 2 o 3 concatenaciones, es recomendable utilizar un objeto de tipo String Builder para hacer esas uniones de cadenas y después usar el método toString de ese objeto para recuperar la cadena completa. Y bueno, acá en el mismo documento también por supuesto lo recomiendo. Tipos anónimos. Bueno, esto más que nada es muy útil cuando queremos mostrar mensajes al usuario y queremos darle cierto formato al mensaje mostrado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un... Voy a copiar. Tenemos un mensaje para mostrar el nombre y la edad de una persona. Aquí armamos una variable llamada declaración. Fíjense que utiliza var. Y acá le está asignando new y entre llaves, nombre con un valor y edad con otro valor. ¿De qué tipo de datos es var? A ver, lo averigüemos. Yo pongo Cadena. acá. ¿Interpreta? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Qué Como tipo una de cadena de datos texto. creen? ¿Como una cadena de texto? String. ¿Sí? Una Como una estructura. string. Una estructura, dice otro. ¿Quién más? ¿Qué tipo de datos es declaración? Sería como tipo objeto, profe. Como tipo objeto, también puede ser. Para ¿Puede mí leer es tanto char como int, profe? ¿como qué? Con tipo entidad. ¿Puede interpretar char o int? Como char también. Pero creo que para mí es del tipo de dato array, es un arreglo para mí. A ver, veamos, nos saquemos la duda. Acá me va a mostrar primero el int32. Y acá es un tipo de datos anónimo. System string, es un arreglo, fíjense, que está entre corchetes, donde tiene un valor, es como una estructura. ¿Sí? Alguien lo había mencionado así. Donde tiene un string y tiene un int32. ¿Sí? Y bueno, acá el mensaje ya formateado, Carlos tiene 27 años. Yo casi no utilizo esta var, a mí me gusta declarar el tipo de datos que voy a utilizar, lo declaro. ¿Sí? Como que esto me da cierto pie a incertidumbre, como es el caso de que me acaba de pasar. ¿Sí? Por eso es que será porque a mí me gusta tener todo bajo control, que cuando hay ejemplos de este tipo, como que trato de averiguarlo, que es el caso que lo hicimos recién. Y para ello hice uso de esta pequeña ayudita que es getType y luego toString para ver qué es lo que estaba utilizando. ¿Sí? Tipo de datos nullable es cuando utilizamos tipo de datos nulos o null. Esto lo vamos a ver en base de datos principalmente, cuando tenemos una columna y el usuario, por ejemplo, no cargó ese dato. ¿Sí? Por ejemplo, tenía que ingresar eh, la fecha de nacimiento, por ejemplo, y ese dato no lo cargó.
Entonces, el sistema de ninguna manera va a asignar la fecha de nacimiento como la fecha y hora actual del momento de que está utilizando el programa, ¿sí? Lo más adecuado sería ponerlo como null, ¿sí? Es distinto a vacío, ¿sí? Es distinto a vacío. Cuando tenemos una cadena con vacío, ahí ya sí tenemos un carácter, que es el espacio, ¿sí? Un carácter vacío. En cambio, null, eh, digamos que es un tipo de datos que no tiene nada, nulo. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, propiedades autoimplementadas. Bien, bueno, acá ya pasamos a lo que es clases. Veamos acá. Yo voy a agregar acá una clase. Para hacerlo, fíjense que yo lo que hice fue botón derecho, agregar nuevo elemento. O bien también podría haber hecho, o podría haber elegido directamente acá abajo, donde dice clase, ya directamente. Y elegimos bueno, ya está por defecto seleccionado. Y acá ponemos el nombre, por ejemplo, cliente. Hay un truquito, que es, por ejemplo, eh, que no recuerdo si está en este documento o en el de la clase que viene, pero igual se los muestro ahora, que son los que se llaman fragmentos de código. Fíjense, yo pongo acá prop y acá me aparece en la ventana todas las opciones disponibles y el icono que representa el fragmento de código es como una hojita doblada en la punta y como rota en la parte de abajo, ¿sí? Ese es el icono de un fragmento de código. En este caso, yo quiero crear una propiedad para esta clase. Pongo prop y para poder hacer uso del fragmento de código, cuando me aparece ya la lista, esta lista, por ejemplo, presiono dos veces tab, la tecla tab, tabulador, y ya me aparece por defecto y seleccionado lo que yo quiero crear. Por ejemplo, en este caso, int lo dejo como está, presiono tab de nuevo y pongo, por ejemplo, ID. ¿Sí? Listo, ya tengo mi primera propiedad. Y acá va a ser de tipo string. También va a ser de tipo string. ID, apellido y nombre. Estas son propiedades de las clases, ¿sí? Pero también hay otros componentes que tiene una clase, como por ejemplo los campos, los métodos, ¿sí? Interfaces también. Podemos declarar que pueda utilizar una clase. Pero el concepto de propiedades autoimplementadas dice, bueno, nos permite declarar de una forma más concreta las propiedades de una clase. El compilador, por su parte, se encargará de crear una variable privada y anónima que permitirá acceder a la propiedad de forma directa a través de lo que son los métodos de acceso set y get. A continuación vemos un ejemplo, crearemos una clase y luego accederemos a ella. Las propiedades autoimplementadas están identificadas en la clase cuyo código es el que se indica a continuación. Bueno, tenemos acá, como les había escrito, tienen están escritas de esta forma. De lo mismo que yo escribí acá. ¿Sí? Estas son las propiedades autoimplementadas. Esto significa que C# internamente crea un campo para esta propiedad. ¿Sí? Crea un campo. Ya vamos a ver ahora más adelante cuando en un momento entremos a clase, que con get y set podemos acceder al valor
del campo que está asociado internamente a esta propiedad, ¿sí? Acá están definidas de forma rápida y autoimplementada, como lo va a hacer C# estas propiedades. Pero, a su vez, recuerden que C# lo que va a hacer es crear un campo asociado para estas propiedades. El concepto lo vamos a ver más adelante. ¿Y dónde está? Bueno, enumeraciones. Enumeraciones. Pueden ver el ejemplo. No lo utilizamos mucho en la práctica, pero esto lo ven en prácticamente en todos los últimos lenguajes que ya está disponible. Crear las enumeraciones. Son muy útiles cuando tenemos un conjunto fijo de objetos o de cosas. El ejemplo más común es un conjunto de colores, ¿sí? Que un conjunto previamente definido que va a tener una cierta cantidad de colores y de ahí nos sale, ¿sí? Y para ello, en vez de estar programando una variable para cada color, definimos un enumerado, ¿sí? Una enumeración. Ahí pueden ver el ejemplo. No es muy diferente a lo que ustedes ya vieron en otros lenguajes. Los arreglos, matrices. Bueno, acá creo que es el último tema y de ahí salta clases, que es lo que quería mostrarles. A ver, quiero sacarme la duda. Ejemplos de arreglos. Efectivamente. Sí, bueno, veamos esto. Terminemos esto y pasemos a clase. Bueno, los arreglos o matrices nos permiten agrupar valores. Recuerden que son siempre en un arreglo tenemos un mismo tipo de datos que de alguna forma queremos que estén relacionados entre sí, ¿sí? Bueno, esta es la definición más usada en la documentación de Visual Studio. Para una matriz es una estructura de datos que contiene una serie de variables denominadas elementos de la matriz, ¿sí? O elementos de un vector, o elementos de un arreglo, o elementos de un array. Así lo pueden encontrar también en la literatura. Para declarar un arreglo, fíjense que primero ponemos el tipo de datos y luego seguido de la apertura y cierre de corchetes y por último el nombre del arreglo o del vector, ¿sí? Acá tenemos un arreglo de números enteros llamado número. ¿Cómo lo inicializamos o cómo inicializamos la cantidad o el tamaño que va a tener este arreglo? Lo inicializamos con la palabra reservada new, ¿sí? Seguido de el tipo de datos y entre corchetes la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Algo para que tengan en cuenta, los índices están ordenados por número de índice y siempre comienzan en 0 para el primer elemento, ¿sí? Bueno, esta es una forma ya más directa de declarar y luego crear el arreglo con su tamaño. Y luego para asignar los valores, ¿sí? Tenemos acá 0, que es el primer elemento del arreglo, o el que está en la posición primera o en la primera posición, y luego seguimos así, entre corchetes, la ubicación o el elemento seguido del valor que queremos asignar. Hay algo útil, bueno, acá tenemos el for. Veamos, veamos acá, vamos a copiar este arreglo. Vamos acá, for. Esto lo vamos a comentar. No, lo eliminamos. Mira. Números. New int de 4 elementos, ¿sí? Y ahora vamos a inicializarlo. Números. Vamos a poner al primer elemento. Le vamos a poner 10. Acá yo voy a 10, 20, 30 y 40. Ahí está. Una forma de recorrer un arreglo
Es decir, ir leyendo uno por uno cada uno de los elementos es utilizando la estructura for, ¿sí? Fíjense, si yo pongo for y automáticamente me sale acá la ventanita con las opciones, y fíjense que también for es un fragmento de código. Esto significa que si yo presiono 2 veces la tecla Tab, fíjense lo que pasa. Ya me creó automáticamente el o la estructura para esta sentencia, estructura de repetición llamada for, ¿sí? Tenemos para i una variable i que comienza en 0, mientras i sea menor que 4 en este caso, incremente i de 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer? Acá yo voy a mostrar. Números, el contenido de ese elemento que se va leyendo en ese momento. Y recuerden siempre poner tu string para poder visualizar en un mensaje. Vamos a ejecutar. 10, 20, 30, 40. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de esa forma podemos inicializar, asignarles valores, recorrer el vector. Cuando veamos colecciones, este para mí es uno de los más útiles, que se llama for each, este que está aquí abajo. For each, yo presiono 2 veces tab. ¿Sí? Fíjense, var item in collection. Yo acá pongo puedo recorrer de esta forma. Pero acá, bueno, no tengo el índice. Por eso es que no veo. Ah, no, sí, perdón. Acá sí. Yo voy a poder mostrar el mensaje punto show y acá pongo item punto to string directamente. Por eso, ahí está. Este para mí es mucho más fácil, el for each, que el for. Yo accedo directamente. Fíjese que acá me utilizó la palabra reservada var, ¿sí? Es decir, deja que C# interprete qué tipos de datos, en este caso, corresponde al arreglo o la colección, como decía. Y luego ya la utilizo. Aquí ya estoy utilizando directamente ese elemento. Fíjense que acá yo para visualizar el elemento tengo que describir el nombre del arreglo, corchete y entre paréntesis el número de elemento que está siendo controlado por esta estructura for. En cambio, acá directamente hago un recorrido utilizando for each y me recorre elemento por elemento. Ya no hace falta que yo veamos la diferencia. En realidad, el resultado final no hay ninguna diferencia. Nada más que una es más eficiente que la otra. Todo depende, ¿sí? Para algunos es más útil utilizar el for, para otros el for each. 10, 20, 30, 40, y ahora sí, 10, 20, 30, vale, ¿sí? Fíjense que ambas han podido recorrer el vector. Para mí, de esta forma es mucho más fácil. Bueno, operaciones con arreglo. Bueno, acá yo puse 4, fíjense que yo podría haber obtenido el tamaño del arreglo haciendo uso de la propiedad length directamente. ¿Sí? Eso se me pasó. Y acá tienen un ejemplo ya del for each. Bueno, la parte de la declaración. Recuerden cuando vimos variables hace un momentito, en donde yo podía declarar una variable e inicializarla al mismo tiempo. Bueno, el concepto es el mismo. Puedo declarar el vector, su nombre, e inicializarla en ese momento. ¿Sí? En este caso yo no le estoy diciendo cuántos elementos va a tener, sino que directamente yo les voy asignando y luego C#, el compilador se va a encargar de interpretar cuántos elementos tiene desde que se inicializa. ¿Sí? Bueno, acá ya podemos crear vectores, no, bidimensionales, matrices, y
las operaciones conocidas de las matrices. Si pueden seguir el ejemplo. Una pregunta que siempre me hice en los distintos lenguajes que me tocó ver, es si que yo puedo cambiar el tamaño de un arreglo una vez que ya está definido al principio. ¿Se puede hacer o no? Veamos. Cambiar el tamaño de un arreglo. C# no nos ofrece una forma fácil de cambiar el tamaño de un vector. De hecho, no tiene ninguna instrucción que sirva para eso. Aunque redimensionar un arreglo realmente no tiene ningún problema, ya que simplemente lo haremos de la misma forma que vimos anteriormente. Tenemos acá un vector, tamaño 4. Hay otro ejemplo en donde también le asignamos los valores iniciales a ese mismo vector. Tenemos el original y tenemos una copia. Bien, esto es lo que yo quería ver. ¿Sí? No podemos redimensionar un vector una vez que ya esté definido. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el tipo de datos de un vector es del tipo de datos por valor. ¿Sí? En cambio, si hubiera sido por referencia, ahí sí yo puedo modificar una estructura como lo son las listas, por ejemplo. Eso lo vamos a ver con la clase list. Pero un arreglo de este tipo, una vez que ya está definido su tamaño, yo ya no lo puedo modificar a este original. No puedo acá más adelante, a ver, yo voy a copiar esto, así les muestro bien qué es lo que le quiero decir. Y original, yo no puedo hacer esto. Original, new, int, de 50, por ejemplo, así exagerado. Acá me tendría que dar un error. No sé si en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. Veamos. Bueno, no faltó. A ver, message box. Claro, fíjese que yo, al hacer new int, todo lo que yo tenía anteriormente se perdió. ¿Sí? No me dio un error, no me dio un error en tiempo de compilación ni en tiempo de ejecución, nada. Esto es correcto, es una instrucción correcta, pero ¿qué es lo que pasó? Ya lo sobreescribí, ya perdí todo lo anterior, no puedo hacer que las primeras posiciones de este nuevo vector redimensionado conserven los valores que yo tenía anteriormente. ¿Sí? Fíjense que si yo hago original en la posición 0.toString, acá, en teoría, que es lo que yo espero, no me tendría que proporcionar ningún valor. Este 1 ya no tendría que estar. Es lo que yo espero. Si no, bueno, ya tendría que revisar este. ¿Ya? Ahí está, 0. Este 1 ya se perdió. ¿Sí? Por eso es que dice, acá en este documento, que no nos ofrece una forma fácil de cambiar un tamaño. O directamente no ofrece. ¿Sí? Yo para cambiar el tamaño de un vector y para que no se me pierda lo que yo ya tenía almacenado, hay que hacer uso de otras operaciones. ¿Sí? Copy to, del original a otra copia, y a ese copia, bueno, redimensionarlo y agregarle 5 y luego volver de copia del original, de copia al original, ¿sí? Es decir, hay que hacer un trabajito más o menos con los vectores. Así que yo quiero cambiar el tamaño una vez que ya lo he declarado inicialmente, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en cuenta. Perdón, yo acá me confundí. Cuando le dije tipo por valor, era tipo por referencia. Ahí me confundí. Como acabamos de ver, porque referencia porque lo que tenemos es una copia en memoria de la dirección donde está almacenado el vector, ¿sí? No es que tenemos una copia del mismo vector en otro, sino ahí ya podría redimensionarlo tranquilamente. Acá pueden ver un ejemplo
que es justamente, bueno, similar en realidad, que el que vimos recién, cuando declaramos un arreglo y le asignamos, fíjense, acá tenemos un arreglo nombre y acá tenemos un arreglo otro sin inicializar, y al arreglo otro le asignamos el arreglo nombre. Cuando vayamos a ver el mensaje, un mensaje, por ejemplo, le asignamos a la posición 0 el nombre Antonio, yo no le estoy asignando al vector otro, le estoy asignando al elemento 0, perdón, al primer elemento de índice 0, el valor Antonio. Cuando yo vaya a visualizar, fíjense que acá, bueno, WriteLine es el equivalente al message box en el formulario, ¿sí? Es para un proyecto de tipo consola, donde yo en vez de consola utilicé formulario y el equivalente es el message box. Y quiero mostrar un mensaje y fíjense que acá hace referencia a otro. ¿Y qué nombre me va a mostrar? Y tendría que mostrar Antonio, porque son de tipo referencia, ¿sí? Si yo modifico en uno, automáticamente me va a modificar en otro, ¿sí? Ahí pueden hacer el ejemplo para poder comprenderlo mejor. Que es básicamente el ejemplo, uno similar al que yo le acabo de mostrar acá. Nada más que, bueno, agrega otro vector y hace las operaciones. Bueno, clases y estructuras, que es este tema. Yo los otros temas, lo que son eventos y atributos, ya se los dejo a ustedes para que complementen con los videos y profundicen. A mí me parece más interesante lo que ustedes van a utilizar realmente en la práctica. Y lo otro, no es que no quiero que lo tengan para estudiar, sino que más que nada lo tengan para profundizar. Ya con esto ustedes ya pueden empezar la práctica. Tenemos clases, tipos por referencia. Las clases son tipos por referencia definidos por el usuario. Bueno, tal como vimos en la lección anterior, los tipos de datos se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos los tipos por valor y por otro lado tenemos los tipos por referencia. Los tipos por referencia realmente son clases de las cuales debemos crear una instancia para poder usarlas. Es decir, cuando hablamos de crear una instancia es cuando hablamos de utilizar esta palabra reservada, new. Esa instancia o copia se crea siempre en la memoria lejana, el heap. Las variables lo único que contienen es una referencia a la dirección de memoria, en la que la CLR, o motor de tiempo de ejecución, ha almacenado el objeto recién creado. Es decir, cuando inicializamos o instanciamos, digamos, una clase, es decir, estamos creando un objeto, y lo que hace el CLR es crear en la memoria una dirección en donde se va a guardar una referencia a la clase instanciada, al objeto. Bueno, dicen, en .NET Framework todo es, como les decía anteriormente también, todo es visto como una clase, es decir, pensemos en objetos. Por lo tanto, C# 2010 también depende de la creación de clases para su funcionamiento. Esto es, como les decía al principio, acerca del formulario. Si nosotros queremos ver el código por defecto que me agrega C# cuando agregamos un formulario, no es más ni menos que una clase. Un formulario también es una clase. Por eso, todo está definido como una clase. Si abrimos el archivo program, también vamos a ver que tenemos acá una clase, ¿sí? Todo es clase. Acá tenemos un método, acá en el formulario también tenemos métodos, ¿sí? Por eso es que hace hincapié acá en .NET, todo de una u otra forma es una clase, ¿sí? Por lo tanto, C# 2010 también depende de la creación de clases para que pueda funcionar, ya que todo el código que escribamos debemos hacerlo dentro de una clase. Bueno, acá tienen características acerca de las clases, el corazón del .NET. Con .NET tenemos la posibilidad de aplicar la herencia. Algo importante con herencia es que podemos aplicar herencia simple.
¿sí? No herencia múltiple, como tienen la posibilidad de hacerlo en otros lenguajes. Como saben, bueno, la herencia es uno de los pilares fundamentales del paradigma orientado a objetos, programación orientada a objetos, además de los otros que son el polimorfismo, ¿sí? El encapsulamiento también. Todos esos conceptos los tiene este, .NET para poder aplicarlo. Object, la raíz o la clase base de todas las clases de .NET, haciendo referencia a la clase anterior donde teníamos el árbol jerárquico, teníamos en la raíz un cuadrito que decía Object, ¿sí? Y de ahí dependían todas las clases System, los enteros, las clases, todo. Dice, bueno, todas las clases de .NET derivan de la clase Object, es decir, esta es la clase madre, digamos. Es decir, si es que no lo indicamos, cualquier clase que definimos va a tener un comportamiento heredado de esta clase. Es decir, Object tiene ciertas características, ciertos componentes por defecto y que se aplican a todas las clases que nosotros definamos. Una de ellas es esta, por ejemplo. Esta lo van a ver prácticamente en todas las clases. El método toString de este componente. Definir una clase, bueno, ya vimos, acá hemos declarado una clase cliente con 3 propiedades. Acá voy a agregar un botón. Aquí. Y acá si yo quiero instanciar un objeto de tipo cliente, por ejemplo, click new cliente. Bien. Hay una herramienta importante que se llama diagrama de clases. Fíjense acá, y esto yo creo que les va a resumir toda esta unidad, este tema, perdón, acerca de las clases. Ahí está, fíjense. Tenemos acá un diagrama de clases. Yo le di acá botón derecho, donde dice ver diagramas de clases. Pero si yo quiero crear mi propio diagrama de clases, que esto no le voy a dar a guardar, voy a crear acá agregar, nuevo elemento, y voy a elegir el que dice diagrama de clases. Acá, código. No, ¿dónde está? A ver. Diagrama de clases. Está acá en general. Y le voy a poner de nombre mi diagrama de clases. ¿Sí? Se nos abre acá este espacio de trabajo, en donde tenemos un cuadro de herramientas. Y fíjense que acá tenemos disponible para arrastrar y soltar este elemento, clase. Y le voy a dar de nombre, por ejemplo, proveedor. ¿Sí? El acceso va a ser público. Acá tenemos público, internal o predeterminado, que es lo que tenemos acá, pero también podemos definir, digamos acá, en la accesibilidad, que tenemos público, protegido, internal, protected internal y private. ¿Sí? Son varios más que están disponibles y que lo puedo hacer por código. ¿Sí? Esto hace referencia a lo que es la accesibilidad. Cuando es público, el acceso no está restringido y podemos acceder desde cualquier otro espacio de nombres u otros proyectos que queramos utilizar, una clase. Cuando es protegido, se limita a la clase contenedora. Es decir, si yo tengo una clase que está definido como protegido, todos sus componentes internos no puedo utilizarlos desde afuera. Es decir, yo no podría hacer esta... ¿Dónde está? Acá. Yo no podría escribir esto, ¿sí? Al estar protegido. O algún componente o alguna clase que herede de cliente, yo no podría escribirlo acá. Por ejemplo, alguna clase que herede de cliente podría ser no sé, un llamado particular. Punto.
Yo no podría escribirlo, ¿sí? Porque está definido como protegido, protected. Cuando es interno, está limitado al proyecto actual. Bueno, acá yo tengo un solo proyecto, ¿sí? Si yo tendría acá varios proyectos, todas las clases que estén definidas como internal, no podría visualizarlo desde los otros proyectos, ¿sí? Solamente serían útiles dentro de este mismo proyecto actual o que está definido dentro del mismo. Bueno, Protected Internal es una combinación, acceso limitado al proyecto actual o a los tipos que se derivan de la clase contenedor. Es decir, yo puedo utilizarlo solamente desde dentro de la clase y desde dentro del mismo proyecto. Bueno, Private es limitado al contenedor actual, es parecido al protegido, pero solamente es utilizable dentro de la misma clase nada más, ¿sí? Queda como privado, no puedo verlo desde el exterior. Sí, fíjense que si yo a cliente lo defino como, bueno, acá no sé si se va a poder visualizar, no, no. Acá si yo agrego otro proyecto, ahí sí no lo voy a poder utilizar a cliente, porque es privado. Acá como es privado, bueno, yo lo utilizo dentro del mismo espacio de nombres. Fíjese que se llama Windows Form Application. Y el lugar donde yo quiero utilizar cliente, que es privado, pero estoy dentro del mismo espacio de nombres. Por eso es que lo puedo seguir utilizando. En la práctica, bueno, van a ver cómo agregar más proyectos y ahí van a ver la diferencia entre todos estos tipos de accesibilidad. Volvamos acá al diagrama de clases. ¿Dónde está? Cuadro de herramientas, clase, y acá ya puedo arrastrar. Le doy un nombre, por ejemplo, proveedor. Fíjense que acá me va a crear un archivo llamado proveedor.cs, o si no también, si tengo un archivo donde quiero declarar todas las clases, puedo agregarlo a ese archivo. En este momento, bueno, no, elijo que me creo un archivo por cada clase. Me queda la clase vacía y fíjense aquí abajo, aquí tengo todos los componentes que puedo crear. Métodos, propiedades, campos, eventos. Si yo leo un campo, por ejemplo, ID de tipo entero y privado por defecto, ¿sí? Y para poder encapsularlo o crear la propiedad propiamente dicha, fíjense que propiedades y campos son diferentes, ¿no? Campo son como deberían ser las columnas en una tabla, son los componentes, pero yo para acceder a los valores de esas columnas, tengo que hacerlo a través de las propiedades, ¿sí? Con sus métodos de acceso, get y set. Es por ello es que, haciéndolo de esta forma, es que implementamos el concepto de encapsulamiento. Acá le doy botón derecho, refactorizar, encapsular, ahí está justamente campo. Fíjense que la primera me lo puso con mayúscula para la propiedad y el nombre del campo yo lo dejé con minúscula. Hay un archivo que se llama standard que va a estar disponible en el aula, que le doy a aceptar y me crea la propiedad en base al campo. Si yo voy a ver el código, fíjense acá, proveedor, tengo el campo y por otro lado tengo la propiedad. ¿Y se acuerdan hace rato cuando habíamos hablado de propiedades autoimplementadas? Bueno, hacía referencia a esto. Fíjense que yo tengo solamente acá el ID, pero no veo al campo. No lo veo al campo. Pero está definido en forma resumida o en forma autoimplementada. Bueno, esto es totalmente equivalente, esta línea que ustedes ven acá, la que si yo hubiera escrito todo completo, todo esto. ¿Sí? Por eso es que se llaman propiedades autoimplementadas. Chicos, escríbame su nombre y apellido en el chat, así yo guardo
la asistencia. A ver, una cosita más. Podemos seguir. Bueno, instanciar una clase, bueno, ya vimos acá en el formulario. Cliente. Aquí, por ejemplo, apellido. Y acá vamos a mostrar un mensaje, el nombre de la clase, seguido de la propiedad que yo quiero mostrar. Y acá, bueno, voy a concatenar. Tranquilamente podría haber utilizado el String Builder, si es que tendría mucho más campos acá. Si quisiera concatenar, ahí está, vamos a compilar. Bueno, este me molesta, no sé cómo sacarlo. Vamos a mirar un error, ahora se lo voy a poner aquí abajo. Los elementos definidos en un espacio de nombre no se pueden declarar explícitamente como private. Acá. Bueno, acá. Public. Bueno, acá me quedó el... Ahí está, Pérez, Juan. Ahí lo que acabamos de ver es cómo crear una clase utilizando el diseñador. Fíjense que acá tienen más opciones para crear enumerado, interfaces también, que forma parte de este documento. Si yo quiero crear, por ejemplo, una clase abstracta, un tipo de dato estructura, delegado, ¿sí? O esto lo pueden complementar con las últimas páginas de este documento. Aquí estábamos en clases. Bueno, los constructores. Fíjense que acá yo no he creado ningún constructor a la clase. Por ejemplo, esta clase cliente. Pero internamente el compilador de C# llama a un constructor por defecto, que es un constructor vacío, ¿sí? Pero si yo quisiera instanciar una clase que por defecto me reciba como parámetros los datos de algunas propiedades, por ejemplo, ahí está. Entonces acá inicializamos. Ahí está. Tenemos acá un constructor y este constructor sí o sí me pide que yo le pase como parámetro los valores que van a tener las propiedades. ¿Dónde está? Acá. Acá ya me da un error, porque yo al crear un constructor con parámetros, C# me interpreta que no voy a hacer uso del constructor vacío. Por lo tanto, no lo crea por defecto. Entonces yo lo tengo que, o lo creo manualmente así vacío, para que no me dé un error. Fíjense que yo voy a poner acá un constructor vacío. Ahí está. Y el otro constructor con parámetros, ¿sí? Ahí ya se me fue el error. Entonces acá si yo quiero crear otro cliente o 2 new cliente, y acá le doy 200, acá le doy al apellido García, y acá le doy un nombre cualquiera, y acá en vez de mostrar el 1, muestro el 2. Ahí está. Fíjense que acá yo hice uso entonces de dos tipos de formas de asignar valores a un objeto. Uno, creándolo utilizando el constructor por defecto vacío y después asignando sus valores. Y otro, utilizando un constructor ya con parametrizado, ¿sí? Veamos el ejemplo.
Bueno, este no lo saqué al message box. De acá. Ya me muestra el del segundo cliente, ¿sí? García Pedro. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita hasta acá? Últimos 5 minutos. Pueden complementar esto con los videos, que está bastante más ampliado y en algunas cositas profundiza. Yo más que nada quise en esta clase eh, rescatar lo más importante que ustedes van a ver en la práctica. Lo otro, como les decía, eh, es, por supuesto, todo este documento forma parte del contenido para el examen parcial. Hay bastantes ejemplos y se hace medio largo en algunas ocasiones, pero es interesante que ustedes copien los ejemplos en un proyecto que utilicen como prueba, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren abrir el micrófono o escribir en el chat? Profe, yo tengo una pregunta con respecto al parcial. Sí, ¿Cuánto era que duraba más o menos? 30 minutos. Ah, bien, y son todas preguntas teóricas, creo. Sí, ¿De teoría? multiple choice. Sí, Ah, bien. sí, sí. Gracias. Y las preguntas, bueno, no salen de acá, de los documentos, ¿sí? De los documentos y por supuesto de los videos que están en el aula. No vamos a utilizar ningún otro documento externo como fuente, ¿no? ¿Cuándo era el parcial? Acá es la fecha tentativa. Tentativa digo porque, bueno, ya esto forma parte de la planificación. 28 de mayo. No, Profe, este es el durante la recuperatorio, clase. perdón, perdón, 14 de mayo. Y el recuperatorio, 28 de mayo. Sí, No, era si, o sea, ¿eso apenas empieza la clase o no sé si al final de la clase o algo así? Como dura media hora, por eso pregunto. no, es solamente el parcial. Apenas empieza la clase, a las 3 de la tarde. Ah, bien, Y ahí bien. igualmente yo estoy para consulta, este, eh, porque no hay tema nuevo para desarrollar durante el examen. Profe, ahí Sí, cuando usted definió en get set, era lo mismo que puso en el, ahí más ¿este? arriba. Ahí, Sí, ¿es lo mismo que puso ahí abajo? ¿esta? ¿Esta Ajá, parte? No, este es el sí. constructor de la clase. Y estas son las propiedades. A lo que yo me refería que era lo mismo, es que si yo hago esta línea, por ejemplo, a ver, acá voy a declarar otra propiedad. Va a ser, por ejemplo, vamos a declarar un campo, que va a ser, por ejemplo, email. Perdón, acá es create free. Este es el campo, ¿sí? Ahora yo quiero eh, acceder a los campos desde fuera de la clase para aplicar el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Esto quiere decir que si yo quiero hacer, por ejemplo, un campo de solo lectura, únicamente voy a tener el get o los getter, que sería lo equivalente en Java. Si quiero hacer de lectura-escritura, tengo que tener implementado el get y el set, ¿sí? Voy a copiar, bueno, acá, public string, ya casi. Esta va a ser la propiedad. Fíjense que acá yo estoy haciéndolo con mayúscula. Acá voy a copiar, acá puedo copiar directamente. Acá me faltó el special. Ahí está. Fíjense que acá yo he definido este campo y esta propiedad de esta forma, ¿sí? En forma separada. Primero el campo y después la propiedad. O bien puedo haberlo escrito o declarado en su forma abreviada o resumida de esta forma, que el compilador de C# me lo va a interpretar como si yo hubiera escrito esto.
y haber escrito esto también, ¿sí? Entonces, a lo que me refería con equivalente es que si yo quiero hacerlo en forma detallada de esta forma, o bien puedo declarar una propiedad en forma resumida de esta forma, ¿sí? Ambas son equivalentes, ¿sí? A eso me refería. No sé si se entendió esa parte. Ahora sí, profe. Gracias. Bien, perfecto. Bien, bueno chicos, hemos llegado a la clase. Por favor, complementen con los videos y sigan leyendo el documento. Esto va a ser tema de debate de la clase que viene. Si quiere, bueno, podemos debatir con los últimos dos temitas que tienen que complementar, que son... ¿dónde está? Arriba, acá. Profe, lo de Eventos hoy y es delegados. la unidad 2, ¿que no? Sí, unidad 2. Ah, Profe, disculpe, ¿el Visual Studio encontró la forma de cambiarle el idioma? Bien, tengo para subirlo. Voy a publicar el link. Que no Bien, tenía espacio gracias. yo en mi Drive, así que voy a utilizar otro Drive. Así que lo voy a subir hoy mismo. Es que es bastante pesadito, así que por eso lo voy a colgar. Ahí está. Pongo acá como tarea para hacerlo después. Bueno chicos, hemos llegado a la clase, a su finalización. Nos estamos viendo la próxima. Ok, profe. Nos vemos. Hasta hasta luego. Hasta luego, luego. profe. Yo me quedo un ratito más, aquel que quiera hacer alguna consulta, no hay problema. Si no, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.